En el proceso discipular, en 3 fases, la primera fase es el plan de Dios para salvación de la humanidad y está compuesto de 7 verdades vitales. Vamos a hacer un planteamiento sobre este plan de Dios para salvación de la humanidad. Es indispensable que cada persona que quiera servir a Dios entienda que Dios desde el inicio ha establecido un plan perfecto. Ese plan perfecto lo ha establecido para rescatar a la humanidad de la situación triste en la que se ha caído por causa de la desobediencia en el huerto del Edén de nuestros primeros padres. Que esa desobediencia provocó una separación entre el ser humano y Dios. Entonces, de esa manera el Señor presenta el inicio de un proyecto y toda la Biblia va a ser el resultado de ese proyecto. Entonces, Dios, conociendo la realidad humana, a partir de esa actitud de Adán y Eva, otra vez diríamos, Dios establece un plan perfecto para brindar una oportunidad al ser humano. Y vamos a estar viendo exactamente esas ideas, esos principios, esas actitudes, esas respuestas de cada uno de nosotros. Y entonces eso nos va a ayudar a darnos cuenta cómo nos encontramos delante de Dios. Muy bien, entonces es conveniente, decíamos ahorita que estableció un plan perfecto para brindar una oportunidad al ser humano, a fin de que el ser humano, pueda ser restablecido a una nueva relación personal con ese Dios. Es conveniente conocer este plan, disponerse a responder satisfactoriamente a ese proyecto divino en la parte que nos corresponda. Se recomienda que haya un corazón dispuesto para servir a Dios. Esta es la invitación, porque vamos a principiar en ese plan de Dios, vamos a principiar hablando de la primera verdad. La primera verdad es la verdad del pecado. Ponga mucha atención a la verdad del pecado. El ser humano fue creado perfecto y con la capacidad para decidir el futuro propio en su vida y en la eternidad. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Una de las formas de esta perfección se presenta en la libertad de cómo Dios nos deja actuar, con la advertencia de su parte sobre los resultados que producirá nuestras acciones. Al leer Génesis 1:27 y 5:1, nos damos cuenta que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 1:27, en 5:1 dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. No obstante, al leer Génesis 2:16 y 17, se percibe que al colocar Dios al ser humano en el huerto, le dio instrucciones de lo que podía hacer. Pero junto a ello le hace una advertencia. Dice Génesis 1:28, 2:16 y 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En Génesis 3:6 nos dice que ellos desobedecieron a Dios. Se pasa por alto la advertencia que Dios les había hecho y comieron del fruto que se les había dicho que no comieran. Allí dice en 3:6: y vio la mujer el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desobedecieron. Ahora la pregunta: ¿qué sucedió inmediatamente después de haber comido del fruto que Dios les dijo que no comieran? En Génesis 3, del 7 al 10 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Se puede entender que la desobediencia del ser humano trajo como consecuencia el alejamiento de Dios. Este pecado nos aleja de Dios, nos aleja. Es por ello que Adán y Eva fueron echados del huerto. A partir de ahí, la maldad se apodera de la humanidad. Esto le aleja cada vez más de su relación con Dios, trayendo la maldición sobre toda la raza humana. O sea, simplemente esa desobediencia que muchas veces no entendemos, porque mucha gente dice: ¿por qué Dios colocó el árbol en el huerto, el árbol del medio? ¿Por qué? ¿Por qué no lo quitó? Porque Dios nos dio libre albedrío. Y sin ese libre albedrío no podemos. Tiene que haber una opción para tomar decisiones. Ese libre albedrío nos lleva a asumir responsabilidades. Y entonces, no sabemos cuánto tiempo duraron sin comer del fruto, pero llegó el día en que comieron del fruto. Y al comer del fruto vino las consecuencias que ya decíamos ahorita, ¿no? Pero la principal consecuencia es que este pecado nos separa de Dios. Por causa del pecado, y vamos a estarlo viendo en las siguientes reflexiones, por causa del pecado estamos separados de Dios. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la maldad se apodera de toda la humanidad. Nadie queda libre. Estamos infectados por el pecado. Estamos dañados. Isaías capítulo 1, léanlo. Si ustedes quieren leerlo, léanlo y va a ver cómo Isaías dibuja al ser humano por causa del pecado. Y entonces trae la maldición sobre toda la raza humana. ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos conflictos? Enfermedades, dolor, angustia, pero como consecuencia de ese pecado. Pero lo más duro debe ser que al entender que esto nos separa de Dios y produce condenación eterna sobre el pecado, sobre el pecador, sobre la persona, sobre la humanidad. Produce esa salvación o condenación eterna. Aunque en su origen el ser humano, ya lo habíamos dicho, fue creado perfecto.
Dios me lo bendiga.